Despertamos, sí, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Aleluya, qué bueno Dios que nos permites estar aquí en este día, Señor, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias. Porque hoy, Señor, sabemos que tu guía y tu enseñanza van delante de nuestras vidas, Dios. Que podemos estar confiados en ti, Señor, y en que tu Espíritu, Dios, nos alumbra, nos enseña y nos encamina. Hoy lo deseamos, Señor. Hoy necesitamos esos cambios profundos en nuestro corazón. Los queremos, Dios, con toda nuestra alma. La palabra de hoy se llama como el águila, como el águila. Toda la semana el Señor me estuvo ministrando. Toda la semana, desde que me despertaba, yo le daba gracias a Dios por ver como hoy veo y entender como hoy entiendo. Ver y poder ver aquellas cosas que antes yo no podía ver y que para mí, incluso para mí, eran locura. Y como dice la palabra, no las podía entender, eran locura. Tantas cosas que había que entender, tantas cosas que había que saber, que yo no había puesto reparo en todo lo que Dios me estaba otorgando. Y a lo que yo no entendía, por mi rebelión y por como yo era, creía que lo sabía todo, a las cosas que no entendía, no las recibía. No vivía por ellas ni para ellas. Es como la parábola que dice del tesoro escondido. Aquel hombre cavó, buscó, encontró un tesoro escondido y cuando lo encontró estaba escondido y cuando lo encontró fue y vendió todo cuanto tenía para comprar aquel lugar donde estaba aquel tesoro. Quiere decir que aquel hombre había visto más bendición en lo que antes tenía que en el tesoro que ahora había encontrado. Había encontrado la riqueza. Había encontrado realmente lo que él estaba buscando en su alma. Y al principio de mi vida, de verdad, y estoy seguro que muchos de ustedes no sabíamos ni para qué habíamos nacido. No teníamos un propósito. No había un por qué ni un para qué. Simplemente era vivir. Vivir. Vivir sin sentido. Pero sí había dentro de mi alma, dentro de mi corazón, una necesidad para encontrar o para buscar algo que yo no sabía. Pero que como era hombre, trataba de encontrarlo, de tomarlo a través de lo que yo entendía, lo físico. Sea una profesión, sean estudios, sea un carro, sea una casa, sea sueños, sean deseos. Y a eso yo le ponía por nombre el sentido de mi alma, de lo que yo quería. Lo justificaba, decía, esto es lo que yo quiero. De verdad nunca me paré a decir o a razonar y decir, ¿realmente esto me hace feliz o me contenta? Nunca reparé en decir, esto es realmente lo que yo estoy buscando. Sino que cuando obtenía lo que buscaba a través de mi esfuerzo, esto traía en mí un contentamiento. Y a esto, en que todas las cosas me salieran bien, le llamaba, yo soy un hombre feliz. Tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi profesión, me va bien. Y ocultaba esa falta del alma. Eso que me faltaba, pero que prefería no pensar en ello. Sino que iba detrás del siguiente contentamiento. ¿Qué era? Si tenía una casa, era una casa más grande. Si tenía un carro del año antepasado, quería un carro más nuevo.
Si tenía algo, un televisor de hace 2 años, quería el televisor nuevo. Y esto me llenaba, me contentaba, pero yo a través de eso no era feliz. La diferencia es que hoy soy feliz y aquellas cosas me siguen contentando, pero no me hacen feliz. Solo Dios me pudo hacer feliz. Yo tengo hace muchos, muchos años, meditando con el Señor, yo decía, wow, qué duro es esta vida, porque esta vida es luchar, 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 tratar, buscar. Pero quedas dando círculos, dando vueltas, sin ningún sentido. Y meditando con el Señor me mostró como un laberinto. Y en ese laberinto, el sentido del laberinto, ¿cuál es? Salir. Porque en un laberinto donde no salgas, deja de ser lo que es. Pero en este laberinto, cuando el Señor me lo mostró, yo entro en el laberinto y empiezo a pensar en este laberinto y me doy cuenta que en este laberinto trataba yo de buscar una salida sin encontrarla, sin encontrar una salida. Los que no encuentran la salida muchas veces del laberinto simplemente se acomodan y se lo voy a mostrar de esta forma. Entran 10 familias al laberinto, el propósito es salir, pero de las 10 familias, 9 hacen sus casas, hacen su siembra dentro del laberinto. Y el que está entendido dice, ¿y ustedes qué hacen? Nada, haciendo nuestra casa, quedándonos aquí. Pero no, hay que seguir buscando la salida. Porque de este laberinto hay una salida. No, ¿qué salida va a haber? Aquí no hay. Esto es lo que hay. Y el laberinto es la tierra. Y es donde Dios nos puso. Y sin saberlo, todo hombre en su alma busca la salida. Y hay una frustración, porque si usted se da cuenta, entrar en un laberinto por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y no encontrar la salida, ¿cómo nos sentiríamos? Angustiados, preocupados, frustrados de no encontrar una salida. Cuando yo conocí a Cristo, cuando el Señor me alcanzó, wow, yo sentí que encontré esa salida. Todo lo que yo sentí en mi alma y en mi corazón, lo ratifiqué cuando yo encontré al Señor o el Señor me encontró a mí y dije, wow, hay una salida de este mundo. Este mundo no es lo que veo. Hay una salida. Hay una salida hacia los cielos. Hay una salida a través de la muerte. Y no podemos creer que aquí, en la tierra, vamos a vivir por siempre y para siempre. Siempre va a haber una salida. En el fondo de nuestra alma lo sabemos, lo entendemos. Mis hermanos, no nos podemos engañar a nosotros mismos. No nos puede alcanzar la frustración. A través de Cristo podemos encontrar una salida. Y lo que tú no entiendes hoy, búscalo, pídelo, dice la palabra. Al que tenga falta de entendimiento, pídalo, pero pídalo con fe, no dudando nada. La fe son escalones de conocimiento. La fe son escalones que tú vas escalando para ir adquiriendo cada vez más comprensión de lo que Dios nos dice. Voy a ponerle un ejemplo. Al principio, cuando yo no entendía nada de lo que era el cristianismo, si yo hoy me veo, digo, wow, qué inconsciente yo era, y a lo único que lo puedo asemejar es a los niños. Es lo único que yo puedo asemejar esto es a un niño
en su crecimiento. ¿Okay? Cuando tú a un niño le dices que no coma pizza, no vas a comer pizza, y le dices al niño, no, hoy no vas a comer, yo quiero pizza, no vas a comer pizza. Nos duele, pero es por su bien. Y esta doblegación al niño, que a nosotros también nos duele porque el niño quiere pizza y es lo único que quiere comer, y cuando le estamos dando la comida que es nutritiva para él, nos tuerce la boca, se tarda, nuestra paciencia se va, pero que este adiestramiento, esta guía para el niño es buena para su vida. Es buena. Y cuando él va creciendo y toma este beneficio en su vida, comienza a entenderlo. ¿Cuántas cosas que nuestros padres nos decían no lo entendíamos? No las entendíamos. Había muchas cosas que mis padres me enseñaron y me decían que yo no las entendía. Hoy le doy gracias a Dios que en el crecimiento que da Dios, en el crecimiento que da Cristo, hoy veo hacia atrás y digo, wow, Dios, gracias por mi inconsciencia. Miren, una de las cosas que a mí más me pega como cristiano, que más me toca, es cuántas veces me predicaron o cuántas veces yo vi a los cristianos y me venían a predicar y yo decía que yo no necesitaba eso. ¿Cuántas veces nos vinieron a predicar o cuántas veces vimos en el teléfono la llamada de un cristiano y parecía que no era un cristiano sino que era Satanás? Hacíamos así, ¡uf! No. ¿Cuántas veces no lo hicimos? Y cuando pasamos la barrera del conocimiento, de saber quién es Cristo, ahora, ¿qué decimos? Si tú te ves en ese momento que tú quitaste la llamada, ¿qué estabas haciendo para contigo? ¿Qué estabas haciendo? Te estabas matando. Estabas cortando la posibilidad, la bendición. La estabas acortando, así como estabas trancando el teléfono, pero así también te pido que lo pongas en diferentes áreas en tu vida, en el conocimiento. Dios lo es todo. Cuando yo cambié mi mente y mi corazón, empecé a entender la bendición que Dios tenía sobre mi vida, la posibilidad y la gracia con la que Él me estaba llenando. Y cuando yo llegaba a la iglesia cristiana, simplemente a mí no me gustaba adorar. A mí no me gustaba orar. A mí no me gustaba leer mucho la palabra. Pero sí me gustaba que Dios me bendijese y dijese amén de todo cuanto yo hacía. O todo lo que yo le traía a Dios. ¿Se acuerdan aquellas listas que hacíamos? Todos le hicimos listas a Dios para que Él las hiciera. Queremos la bendición, pero no queríamos la rendición. Miren, como el águila, es una palabra de bendición a tu vida, entendiendo que para alcanzar la bendición tiene que venir la rendición. Tiene que venir el sacrificio. Tiene que venir la entrega. Y esta no paga lo que Dios te está dando. Es un bien para ti, no para Dios. Hoy estamos aquí, hoy no agradamos a Dios. Lo que venimos a hacer aquí nos bendice a nosotros mismos. Y no es que no agrade a Dios, agrada a Dios porque es bendición para nosotros. Es lo mismo que cuando íbamos al colegio. Nuestros padres nos decían, ve al colegio, no falte, no te vayas a esquipear. Estábamos ahí y decíamos, esto lo hago por mi papá. No, eso lo haces por ti, pero en tu papá está el agrado de saber que si tú lo haces te va a ir bien. Es lo mismo para con Dios.
Y pensamos que cuando hacemos las cosas las hacemos ¿para quién? Para Dios. No, las estás haciendo para ti. Tanto como tú te esfuerces, tanto como tú hagas, todo va a redundar en tu bendición. Dios ya es bendecido. Dios ya es grande. Dios ya es poderoso. Dios ya lo tiene todo. Dios quiere que tú estés con Él. Por eso, como el águila es aquel pensamiento y aquel mundo y aquella cosmovisión que yo tenía de ver el mundo y todo lo que me rodeaba, según yo. Según la Biblia de José Rodríguez, versión José Rodríguez. Y todos teníamos una versión de Dios según nuestra versión, o sea, cómo veíamos, pero esta no sirve, tiene que ser la de Dios. Y me di cuenta que Dios comenzó a cambiar. Dios comenzó a cambiar mi mente. Dios había comenzado un proceso de renovación, de cambios. Es doloroso, porque dejas lo que piensas, lo que crees y lo que entiendes para injertar en tu alma y en tu corazón lo que Dios quiere que tú pongas como verdad. Mis hermanos, en Venezuela, cuando yo vivía allá, no desayunaba. Y menos me podía comer unas panquecas con sirope, mermelada. No podía. Simplemente no podía. Y vine a este país y cuando veía aquello, decía, ¿cómo se pueden comer en la mañana todo esto con tanto melado? Y poco a poco me las comí solo con mantequilla, después con un poquito de sirope, después con un poquito de mermelada, y después con un poquito de huevo. Y como que te vas acostumbrando y dices, bueno, no está tan mal el desayunito de... Pero vas haciendo, hasta que te vas acostumbrando. Lo que para ti era imposible, tuviste que hacer el cambio. Tuviste que ir haciendo el cambio y renovando tu forma de vivir. Tienes cuidado. La música antes en nuestro país se la poníamos hasta las 6 de la mañana. Y te gritaba por un lado el vecino, te decía, oye, la de Rubén Blades. Aquí el que te dice es el policía cuando te toca la puerta. No toques más la de Rubén Blades. Y allá toda la cuadra estaba en la fiesta. Aquí no conocemos al vecino. Entonces, vamos acostumbrándonos y el cristianismo es esto. Mi hermano, cuando Dios empezó a cambiar mi mente y mi corazón y empezó a renovarme, déjeme decirle que para todos, y yo lo entiendo, es doloroso. Hay cambios. Pero lo que Dios está tratando de hacer es trasladarnos de muerte a vida. Dios no está tratando de trasladar. Vuelvo y lo repito. Al principio no lo entendemos, porque a nadie le gusta pasar por renovación. A nadie le gusta tener que pasar por el dolor, por el cambio, por la transformación, porque es dolorosa. ¿Sí o no? O sea, tú antes estabas acostumbrado a que cuando alguien te hacía algo, tú le dabas. Y hoy te dicen, ora. O sea, era natural. Para el hombre natural del mundo es normal que si alguien le pega, tú devuelves el golpe. Si alguien te hace mal, ódialo. Lo que no sabíamos es que ese odio no le hace daño al que te hizo, sino a ti mismo. Pero lo desconocíamos. No teníamos entendimiento de perdón, de amor,
Y Dios nos quiso trasladar de un mundo al reino, de un mundo que está en caos, en dolor, en rabia, en enojo, y cambiar nuestra mente y nuestro corazón a un reino de paz, de amor, de misericordia, de unión y no de desunión, de amor y no de odio, de paz y no de destrucción, de convivencia y no de maldad. Dios quiere traspasarnos de un lado al otro, pero nos mantenemos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en lo que creemos que sabemos y no estamos dispuestos al cambio. Esto es la renovación del águila. Déjenme, vamos a compartir esto. Yo lo iba a decir porque me lo conozco, pero es más bonito poderlo ver con las imágenes y todo. Y es la renovación y es lo que el Señor promete en su palabra. Renovarnos como las águilas. Y si usted ha oído esto en la palabra, ¿qué es ser renovado como las águilas? Vamos a verlo. Y esto es una promesa que Dios nos da, ¿sí? Pon atención al siguiente video. Podría cambiar tu forma de ver la vida. Más de una vez, la naturaleza nos revela toda su sabiduría. Vamos a buscar inspiración en uno de los animales más majestuosos que Dios fue capaz de crear: el águila. De entre todas las aves, el águila es el que posee la mayor longevidad, pudiendo llegar a los 70 años. Pero para llegar a esa edad, a la mitad de su vida, tiene que tomar una seria y difícil decisión. Porque en esa edad sus uñas se tornan frágiles, débiles y flexibles. Se doblan y no consigue aferrar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo se encorva. Sus alas se encuentran envejecidas y pesadas por la tortura del tiempo. Dificultan su vuelo, tomando el acto natural de volar en una tarea casi imposible. En ese momento el águila tiene solo dos alternativas: aceptar morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 largos días. En el caso que escoja la segunda alternativa, tendrá que encontrar todas las fuerzas del mundo para volar a la montaña más alta y refugiarse en un nido próximo a una pared rocosa donde no necesite volar. Vencido ese primer desafío, el águila comienza a golpear con su pico la roca hasta que consiga arrancarlo por completo. Después de este grande y doloroso sacrificio, ella espera pacientemente a que ese pico renazca nuevamente, pues con él tendrá que arrancar todas sus uñas hasta eliminarlas por completo. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer,
el águila continuará su proceso de renovación arrancando todas sus viejas y pesadas plumas. Pasados los 5 meses, el águila saldrá para alzar el tan esperado vuelo de renovación, lista para vivir la segunda parte de su vida. En nuestras vidas, ¿cuántas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo para que podamos comenzar un difícil proceso de renovación? Para que podamos volar a través de nuevos y diferentes desafíos, debemos desprendernos por completo de nuestros recuerdos, costumbres, vicios y tradiciones, conscientes del doloroso sacrificio que tenemos que hacer, solamente libres del inmenso peso de las glorias y fracasos del pasado, podremos disfrutar del valioso significado de la renovación. La historia de las águilas y los hombres es muy parecida. Ambos tenemos que vencer difíciles obstáculos. En el transcurso de nuestras vidas, ambos tenemos que tomar decisiones que irán a determinar la altura y la grandeza de los seres vivos. La libertad es una conquista, el presente un premio y la renovación es el único camino para llegar a nuestros objetivos. Vamos a leer un momento lo que dice la palabra en Isaías. Isaías 40, 27. Isaías 27, 40, 27, perdón, al 30, 31. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da, oiga bien el 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La renovación, como el águila, es lo que Dios nos regala cuando nos llenamos y nos impregnamos de la presencia de Dios y de su Espíritu. Nos da fuerzas, y yo digo que este hecho natural del águila también nos sucede a nosotros. A los 40 años, o seguimos viviendo como vamos, por odio, rabia, frustraciones, y simplemente la vida nos vence y decimos, esta es la vida, esto es.
Y cuando estás contigo mismo, sabes que no eres feliz. Sabes que no estás contento con tu vida. Porque todo el pasado, todo lo que pasó, todo lo que has vivido, no has terminado encontrando lo que tú anhelabas. O puedes acercarte a Dios. Fíjese lo que el águila hace. Va a la cumbre más alta. Y estando ahí, espera esos 150 días. Espera ahí. Para cambiar, para reventarse el pico primero contra una piedra. Y cuando el pico sale, se arranca cada uña. Es doloroso. Pero es la oportunidad de renacer. Ahora fíjese. Él ahora está renovado. Sus alas están renovadas. Su pico está renovado. Sus garras están renovadas. Pero con el conocimiento que tenía de 35 a 40 años. Es lo mismo que hoy sabemos. Cuando Dios nos renueva. Estamos en un hombre que entendió, yo entendí, que por donde llevaba la vida era un camino de frustración. Que las cosas que yo no entendía no es porque eran malas. No las rechazaba, sino porque no estaba dispuesto a hacer un cambio. Porque cuando me decían, lee la Biblia, me estaban ordenando. O cuando me decían, arrodíllate y ora, ¿qué se cree? Que yo no oro. Y yo no oraba. Cuando me decían, busca más de Dios, según mi medida yo lo buscaba. Pero ¿cuál era la medida? ¿Qué era? ¿Y qué hacía Dios en mí? ¿Qué podía hacer el Espíritu de Dios cuando yo me acercara a Él? ¿Qué podía hacer en mí? Me iba a renovar. ¿Cuántas cosas tuve que dejar? Muchas. Pero al principio cuando tú le dices a alguien del mundo, vas a hacer cambios, se asustan. Hay personas que no entran a una iglesia del mundo porque piensan que se les va a imponer un cambio. No se impone ningún cambio. El cambio verdadero es el que viene del corazón hacia afuera, no del que se impone como religión humana de afuera hacia adentro. Es un cambio que dura poco y no sirve para nada. Porque aunque es duro para el cuerpo y para la vida, no trae bendición. Pero el que hace el Espíritu de Dios, el que hace Dios dentro del alma, del corazón del hombre, y ese deseo sale del corazón hacia afuera, ese renueva, ese cambia, ese transforma las vidas. Yo lo único que le puedo decir es que hoy yo sin Dios no hubiese podido llegar hasta donde hoy estoy. Me dejó ver las cosas totalmente diferentes. Me dejó ver los valores reales de la vida. Me dio fuerza, me renovó. Porque a los 40 llegamos diciendo, esta es la vida. Y viene si nosotros a los 40 no decidimos cambiar por donde íbamos, lo que viene es destrucción. Porque toda aquella frustración que no pudimos vivir hasta los 40, la vamos a desatar de los 40 hacia arriba. La vamos a querer de los 40 hacia arriba. Toda esa frustración va a caer sobre los que nos aman, sobre lo que está alrededor nuestro. Toda esta destrucción la vamos a vaciar contra nosotros mismos. Porque no logramos nada, porque no alcanzamos nada. Porque realmente, aunque lo tengamos todo, vemos nuestra vida sin ningún propósito ni ningún sentido. Aunque, como dice Jesús, mire mi hermano, cada vez que yo leo la palabra del Señor entendiendo en lo que Él y por qué Él lo dice, después que me veo y lo entiendo, digo, wow, Señor, la verdad es que tú tenías tanta razón.
Tu palabra es justa, perfecta, añadida al momento exacto. Yo siempre lo digo, ¿verdad? La fe es la muleta que te ayuda a esperar en lo que no entiendes. Eso es la fe. Cuando tú le dices algo a tu hijo y no lo entiende, y lo doblegas, y lo hace por fuerza. Pero cuando tu hijo ha aprendido día con día que tú le dices, no metas el dedo ahí, porque si metes el dedo ahí te va a dar electricidad. Y juega con él, y juega. No metas el dedito ahí, que eso te va a dar electricidad. Él no sabe qué es la electricidad. Hasta que mete el dedito, le da electricidad, y cuando tú le digas en cualquier huequito, en lo que sea, le digas, no metas el dedito ahí, mi amor, porque te va a dar electricidad. Ya sabe que es electricidad. Así nos hace Dios. Ahora, hijo lindo, ¿entendiste qué es la electricidad? Sí, papi, ya entiendo qué es la electricidad. Ahora, simplemente por el dolor, no metes el dedo en el enchufe o en cualquier hueco que tu padre te diga, ahí hay electricidad. Ah. Y tú no has probado si hay o no hay electricidad. Esto es la fe. La fe te ayuda a entender, a redimir tu mal antes de hacerlo, cuando Dios te dice, no lo hagas. Yo no entiendo todo lo que Dios dice. Yo no entiendo toda la palabra y todos los misterios. Yo no la entiendo. Porque Dios es infinito, es poderoso. No hay forma de entender toda la palabra. No hay forma. Lo que no entiendo, ahí pongo mi fe y digo, Señor, si tú lo dices, por algo es. Y si tu palabra dice que tú no mientes, y esto que tú me estás diciendo es verdad. La fe me ayuda a esperar lo que no entiendo y creer en Él y decir, si Él lo dice, es por algo. Cada vez que leo la palabra, cada vez que veo mi vida hacia atrás, dice que el águila puede escoger, y hay águilas que no pasan por eso. Mueren. Ya no pueden comer, sus garras están partidas, se ponen muy débiles. Y su pico se tuerce tanto que no pueden casi ni comer, porque se tuerce. Y algunos prefieren morir antes que llegar arriba. Fíjense que dice que buscan el lugar más alto, y buscan el lugar más alto porque ningún animal llega ahí. Y ahí ellos están a salvo. Es lo mismo que nosotros. El día que tú te propongas con todo tu corazón ir a lo más alto, y lo más alto es Dios. El día que tú te refugies ahí con Él, ahí vas a estar seguro. Ahí nadie te va a alcanzar. El día que tú decidas renovar y ser renovado, ahí cerca de Dios, nada te puede tocar. Vas a salir renovado. Vas a salir con una vida nueva. Dura 70 años. Y a la mitad de su vida tiene que tomar esta decisión. Aunque tú no lo entiendas, busca a Dios con toda tu fuerza. Aunque tú no lo entiendas, ora. Aunque tú no lo entiendas, lee. Aunque tú no tengas fuerzas, sigue. Solo, pídele a Dios. Dile a Dios, ahí cerca de Él, lo que no entiendes, lo que no sabes, lo que todavía te falta, pídele con todo tu corazón para que Él lo añade. Para que Él añada a tu entendimiento y a tu comprensión las cosas que te hacen falta. Dice la palabra, para que no seamos como niños fluctuantes, yendo de aquí para allá, sin entendimiento de lo que Dios te está otorgando. Debe haber una renovación. Debe haber un cambio como las águilas. Dios tiene que renovar. Es doloroso. Algunos
no soportan la renovación. Algunos no quieren ni la renovación. Y aunque, como Adán y Eva, aunque usted los vea vivos, en el mundo, realmente están muertos. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ciertamente el día que comas de ese fruto moriréis? Pero siguieron vivos y tuvieron descendencia, pero para Dios no estaban vivos. Ellos habían muerto. Habían muerto en el mundo espiritual. Hay muertos. Podemos estar muertos y no saberlo. Pero Dios nos renueva. Dios nos toma, y fíjese lo que dice aquí, no importa. Porque el joven, vamos a leerlo, vamos a leer ese pedacito para terminar, ¿sí? Dice el 30. Bueno, vamos a leerlo desde el completo, el 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga bien el 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, y esto es lo normal, ¿verdad? En el mundo natural. Muchas veces decimos, ay, si tuviese joven. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué flaquean y caen? Porque no tienen conocimiento, porque no entienden. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi hermano, si en algún momento tú has dicho en tu vida, no puedo más, si te has cansado de buscar, si te has cansado, si cuando estás solo en la soledad contigo mismo dices, estoy cansado de esto no tiene sentido, esto no tiene razón, estoy aburrido, es tiempo de ser renovado. Si por donde te metes, tratas, alcanzas, obtienes, pero no llena tu alma, es tiempo de ser renovado. Si estás fatigado, si estás cansado de buscar, si no encuentras sentido a tu vida, ve allá a lo alto. Pasa por el doloroso momento de transformación y de renovación que Dios te da, para que Dios te renueve como las águilas, para que tengas nuevas fuerzas, para que no seas como el joven, sino que Dios llene con toda su vida, con todo el Espíritu de Dios, llene tu alma y tu corazón, para que seas renovado por Él, ahí en las alturas. Esfuérzate, sé valiente, no te canses, porque esta vida cansa. Esta vida, cuando tú caminas y caminas y no encuentras nada, el único sostén, el único propósito es Dios. ¿Se acuerdan que al principio yo dije que era como un laberinto? El que no encuentra la salida se cansa, deja de buscar la salida. ¿Sabes lo que hace? Se adapta, hace su casa dentro del laberinto. Y cuando alguien pasa y le dice, ¿y por qué tú hiciste casa aquí? Hay que buscar la salida. ¿Cuál salida? Este está loco. Déjalo tranquilo, ese es el que llaman los cristianos. Hay una salida. Esto que tú ves es pasajero. Lo que Dios te está otorgando es eterno. No hagas tu casa y tu vida aquí, en la tierra, donde la polilla y el hollín corroen. No importa que te ganases todo el mundo. Una vez Madonna decía que
los que creen que con el dinero se es feliz es porque nunca lo han tenido. La vida no se trata de fortuna, de obtener, de alcanzar. Se trata de ser lleno, renovado, cambiado por Dios. Esa es la única salida. Y Dios nos lo ofreció. Dios nos ofreció un reino y una tierra nueva en los cielos. Ser transformados y cambiados. Y si usted se da cuenta desde el momento, porque aquí hay un paralelo también, desde el momento que el águila puede morir y puede ser renovado, es lo mismo que nosotros cuando Dios nos hace nacer de nuevo. ¿Ok? Ese nacimiento nuevo en Cristo, ese también es el paralelo para entender que necesitas un cambio en tu vida, que no es una opción. Hoy es posible que no lo entiendas. Con el tiempo vas a entender lo que Dios te está otorgando y lo inconsciente que fuimos en lo que no entendimos. Porque yo hoy digo, wow, qué inconsciencia tuve yo con mi misma alma, con mi mismo corazón. Qué inconsciente fui yo. Hoy que entiendo, hoy que veo, qué locura si yo hubiese perdido esto. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y venimos delante de ti para darte gracias, Dios, porque nos rescataste, Señor, porque nos levantaste hasta los cielos, porque hoy, Dios, hay sentido en nuestra vida, hay entendimiento y comprensión de las cosas. Hoy, Señor, venimos delante de ti como pueblo, como nación santa, como escogidos por ti, Señor, para pedirte, Dios, Señor, renuévanos, cámbianos, déjanos oír, sentir, ver y entender. Señor, que lo que se me es oculto se revele, que lo que no entiendo por inconsciencia o por concupiscencia, te pido en este día, Señor, déjame verlo, Dios. Déjame entender aquellas cosas que están ocultas, como tú dices, Padre. Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, danos revelación y conocimiento. Déjanos ver, entender, oír y sentir. Cambia nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, entendido, comprendido en tus cosas. Gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre hoy y siempre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.